El patio principal de la vecindad siempre había sido un ecosistema regido por el ruido, el caos y la miseria disimulada con comedia. Sin embargo, la invasión de la modernidad comenzó de la forma más banal posible. Kiko, presumiendo como era su costumbre, había recibido de su madre un teléfono inteligente de última generación. La pantalla brillante se convirtió en un faro que atrajo la mirada hambrienta del Chavo del Ocho, quien salió de su barril con la ropa sucia y remendada, fascinado por la luz azul que emitía aquel rectángulo negro. Kiko deslizaba el dedo frenéticamente por una aplicación de vídeos cortos, consumiendo contenido basura a una velocidad vertiginosa. «Mira, Chusma», dijo Kiko, deteniendo su pulgar sobre un video extraño. «Es el nuevo trend. Se llama modo bienestar. Dicen que si miras esto y escuchas el audio, nunca más vas a sentir hambre, ni frío, ni tristeza. Te vuelves inalcanzable». El Chavo se acercó, hipnotizado. El video no tenía bailes ni colores saturados. Era un fondo grisáceo, casi estático, con una espiral que giraba a una lentitud agónica. De la bocina del teléfono emanaba un sonido binaural de baja frecuencia, un zumbido denso que parecía hacer vibrar el agua en los charcos del patio. Una voz robótica, monótona y desprovista de cualquier inflexión humana, repetía un mantra: desactiva el dolor. Desactiva el deseo. Activa el modo bienestar. Tu cuerpo es una máquina en reposo. Nada te afecta. Nada te toca. Apaga tu mente. Kiko se rió, burlándose del aburrimiento del clip, y apartó el teléfono. Pero para el Chavo, algo se había roto. Se quedó paralizado en medio del patio, con la mirada perdida en el punto exacto donde segundos antes brillaba la pantalla. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, absorbiendo la luz del mediodía sin parpadear. El zumbido del video parecía haber abandonado el altavoz del celular para anidar directamente en el lóbulo frontal del niño huérfano. «¿Qué te pasa, menso?», preguntó Kiko, empujándolo ligeramente por el hombro. El Chavo no reaccionó. Su cuerpo, usualmente encorvado y tenso por la desnutrición y el miedo crónico, se enderezó con una rigidez antinatural. Sus músculos se relajaron por completo, cayendo en un estado de sopor absoluto. No hubo su clásico sas, sas, que yo jugaba. No hubo tartamudeos. Simplemente dio media vuelta con movimientos mecánicos, como si sus articulaciones estuvieran engrasadas por una apatía recién descubierta, y caminó de regreso a su barril. Kiko sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El aire en la vecindad de repente se sintió pesado, estéril, despojado de esa chispa vital que, aunque trágica, los mantenía a todos vivos. El modo bienestar había sido activado, y la infección digital apenas comenzaba a echar raíces en el alma más vulnerable de aquel lugar. La mañana siguiente despuntó con un cielo plomizo, un gris cenizo que parecía imitar el color del video maldito. Don Ramón salió de su casa rascándose el estómago, buscando evadir a doña Florinda y al señor Barriga. Caminaba hacia el otro patio cuando tropezó torpemente con una escoba que el Chavo había dejado tirada. El golpe en la espinilla le arrancó un grito de dolor, seguido inmediatamente por un estallido de ira dirigida hacia su blanco más habitual. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Rugió el hombre, cojeando hacia el barril de madera. El niño estaba sentado al borde de su escondite, con las piernas colgando. Don Ramón levantó el puño y, con la coreografía de siempre, descargó un sonoro coscorrón en la cabeza del chico. El sonido del nudillo contra el cráneo resonó en el silencio del patio. Don Ramón retrocedió un paso, esperando la reacción en cadena de toda la vida. El niño encogiéndose, llevándose las manos a la cabeza, llorando aquel icónico y agudo pipipipipipi, para luego esconderse a llorar su desgracia. Pero no hubo llanto. El silencio que siguió al golpe fue espeso, asfixiante, casi insoportable. El Chavo no se llevó las manos a la cabeza. Su rostro no se contrajo en una mueca de dolor. Lentamente, levantó la mirada hacia Don Ramón. Sus ojos, antes llenos de esa inocencia lastimera y pícara, ahora eran dos abismos vacíos y gélidos. No había rabia, no había tristeza. Había una nada absoluta. ¿Qué me ves?, tartamudeó Don Ramón, sintiendo que un sudor frío le perlaba la frente. El valor se le escurrió por los zapatos. El Chavo esbozó una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, ni una risa burlona. Era una mueca plástica, tensa, estirando los labios más allá de lo natural, mostrando los dientes en una expresión de bienestar forzado que ponía los pelos de punta. «Mi sistema está optimizado, Rondamón», dijo el Chavo.
Su voz ya no era la de un niño asustado. Era plana, monocorde, desprovista de cualquier fluctuación emocional, calcada de la voz robótica de aquel maldito video de internet. El impacto físico ha sido neutralizado. El dolor es una notificación que he decidido silenciar. Ahora estoy en paz. Todo está en silencio. Don Ramón retrocedió, tropezando con sus propios pies. Miró a su alrededor, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera atestiguar lo que estaba ocurriendo. Pero el patio estaba vacío. Miró de nuevo al chavo, quien seguía sonriendo con esa mueca grotesca, mirando al vacío, como si estuviera contemplando un horizonte que nadie más podía ver. El hombre flaco corrió a encerrarse a su casa, echando los 3 cerrojos a la puerta, con el corazón latiéndole desbocado. Sabía que algo perverso había reemplazado al niño que conocían, algo que no entendía de golpes, ni de lágrimas, ni de humanidad. El rumor de la extraña actitud del chavo no tardó en filtrarse por las paredes desconchadas de la vecindad. Doña Florinda, siempre dispuesta a meter las narices donde no la llamaban, decidió que todo era un berrinche malcriado para llamar la atención. Armada con su habitual prepotencia, preparó la carnada infalible. Una inmensa torta de jamón, envuelta en una servilleta de papel, cuyo aroma a pan caliente y embutido haría salivar a un muerto. Salió al patio con la torta en la mano, seguida de cerca por Kiko, quien se mantenía a una distancia prudente, recordando la mirada muerta de su amigo el día anterior. El chavo seguía exactamente en la misma posición, sentado en el barril, bajo el sol implacable, sin que una sola gota de sudor manchara su frente. A ver, chavo, dijo doña Florinda, extendiendo la mano con el manjar. Kiko me dijo que andas de raro. Toma, cómete esto a ver si se te quita lo idiota y vuelves a la normalidad. Cualquier otro día, el chavo habría saltado del barril, le habrían brillado los ojos, habría dado las gracias atropelladamente antes de devorar el pan en 3 bocados desesperados. Esta vez, ni siquiera parpadeó. Sus ojos descendieron lentamente hacia la torta, la analizaron durante unos segundos interminables, y luego volvieron al rostro de la mujer. El consumo de energía externa ya no es requerido, respondió el niño, con aquella voz neutra y muerta. La sensación de vacío ha sido desinstalada. Mi batería está al 100% en el modo bienestar. Te sugiero que lo intentes, doña Florinda. El hambre es solo una falla en la programación del cuerpo. La mujer frunció el ceño, confundida y repentinamente asustada. La piel del chavo parecía haber perdido su color tostado. Ahora lucía de un tono grisáceo, pálido, como una pantalla a la que le han bajado todo el brillo. No digas estupideces y cómetela. Gritó ella, sintiendo que perdía el control, empujando la torta contra el pecho del niño. El sándwich cayó al suelo, desparramando el jamón sobre la tierra del patio. El chavo no hizo amago de recogerlo. Se limitó a seguir sonriendo, una sonrisa que ahora parecía tallada en cera. La materia orgánica se pudre, murmuró el chavo, mirando la comida tirada. Nosotros también nos pudrimos. Pero en el modo bienestar, la putrefacción no duele. Solo es un proceso en segundo plano. Doña Florinda retrocedió, agarrando a Kiko del brazo con una fuerza desmedida, clavándole las uñas. Sin decir una palabra más, huyó hacia su casa, cerrando la puerta de un portazo. En el patio, la torta de jamón quedó abandonada, rápidamente rodeada por un enjambre de moscas que, curiosamente, evitaban acercarse al barril, como si el propio niño emitiera un aura de letalidad, un repelente de vida y movimiento. Los días siguientes transcurrieron en una quietud espeluznante. La vecindad, siempre un bullicio de niños gritando y adultos peleando, se había sumido en un silencio de cementerio. La presencia del chavo se había transformado de una molestia cotidiana a una amenaza silente. Ya no salía del barril para jugar. No intentaba robar comida. No jugaba con sus improvisados juguetes de madera. Se había convertido en una especie de deidad macabra, un ídolo pagano enquistado en un cilindro de madera. Se pasaba las horas con la mitad del cuerpo asomando, los brazos descansando rígidamente a los costados y la vista clavada en un punto indefinido del aire. Lo más aterrador era que no parpadeaba. El sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre su rostro, quemando su piel, pero él no mostraba signo de molestia. Sus córneas debían estar abrasándose, pero la mueca de bienestar permanecía intacta. Los vecinos comenzaron a alterar sus rutinas para evitar el patio principal. Doña Clotilde prefería rodear toda la cuadra para no pasar frente a él. Don Ramón dejó de salir a fumar. Incluso el señor Barriga, tras un solo vistazo a la figura pálida del niño, decidió perdonar la renta de ese mes y huyó despavorido en su automóvil. El terror no radicaba en un acto de violencia, sino en la aniquilación de la humanidad del niño.
El modo bienestar era, en realidad, un estado de coma consciente, una lobotomía digital que había borrado todos los instintos de supervivencia. Kiko, espiando desde la rendija de su ventana, se dio cuenta de que el chavo ya no respiraba de manera normal. Su pecho subía y bajaba una vez por minuto, en un ritmo tan pausado que desafiaba la biología. Por las noches, la situación empeoraba. Cuando la oscuridad envolvía a la vecindad, un zumbido apenas perceptible, similar al del video maldito del teléfono, comenzaba a emanar del interior del barril. Era una vibración sorda, un ruido blanco que se filtraba a través de las paredes y se metía en los oídos de los vecinos, perturbando sus sueños, llenándolos de pesadillas geométricas, de espirales infinitas y voces sin tono que les susurraban la inutilidad de los sentimientos. El chavo se había convertido en un servidor humano, un enrutador orgánico que transmitía la infección del conformismo absoluto. La vecindad entera estaba siendo sometida a una limpieza de caché emocional. La tensión era insoportable. Sabían que, si no hacían algo pronto, ese silencio gris terminaría por tragárselos a todos. La desesperación llevó a doña Florinda a buscar ayuda externa. Cuando el profesor Girafales llegó a la vecindad, traía un ramo de rosas rojas que contrastaban violentamente con la palidez sepulcral que ya infectaba las paredes del recinto. Fue interceptado inmediatamente por la viuda, quien, entre lágrimas y súplicas apresuradas, le rogó que hablara con el chavo. Ella creía, en su ignorancia, que la erudición del maestro podría romper cualquier bloqueo psicológico del niño. Girafales, escéptico pero complaciente, dejó las flores en la casa de su amada y caminó hacia el barril con las manos entrelazadas en la espalda. Su rostro alargado y severo, desprovisto de gafas, pues su vista era aguda y penetrante de forma natural, se asomó sobre el borde del barril de madera. «Chavo, mírame», ordenó el profesor con su tono barítono, usando esa voz de autoridad académica que solía domar a los estudiantes más rebeldes. El niño giró el cuello lentamente. Un crujido sutil, como de huesos resecos, acompañó el movimiento. Sus pupilas, inmensamente dilatadas, se clavaron directamente en los ojos desnudos de Girafales. El profesor sintió un vacío repentino en el estómago. Esperaba encontrar la mirada temerosa o ingenua de un alumno. En su lugar, se topó con un espejo oscuro, un pozo sin fondo donde moría toda lógica y razón. «Profesor», susurró el chavo. Su voz ahora sonaba múltiple, como si varias voces monótonas hablaran al unísono desde el fondo de una caverna. ¿Por qué se esfuerza en educar? El conocimiento genera angustia. La angustia genera sufrimiento. El sufrimiento no es eficiente. Cierre las pestañas. Apague la pantalla. Son tonterías, muchacho, replicó Girafales, aunque su voz tembló y dio un paso atrás. El ser humano está hecho para sentir, para pensar, para sufrir y aprender. Esas estupideces de internet te han lavado el cerebro. Voy a llevarte con un médico, a que te examinen. No hay enfermedad, profesor. Solo hay actualizaciones, le interrumpió el niño. La sonrisa de bienestar se ensanchó hasta casi desgarrar las comisuras de sus labios secos. Míreme a los ojos. Lea mi código. Girafales cometió el error de no apartar la mirada. Sus ojos, sin ningún cristal protector, se conectaron de lleno con el abismo del chavo. El zumbido de baja frecuencia, aquel que por las noches inundaba la vecindad, ahora resonó directamente en la mente del maestro. Girafales se llevó las manos a las sienes, soltando un gemido ronco. Sintió como si unas pinzas frías le escarbaran el cerebro, apagando sus centros nerviosos uno por uno. El amor por Florinda, la pasión por la enseñanza, el orgullo intelectual, todo comenzó a disolverse en un gris reconfortante y letal. El modo bienestar había encontrado a su primera víctima colateral. El profesor Girafales no regresó a la casa número 14. Se quedó de pie, inmóvil en medio del patio, a escasos 2 metros del barril. Sus brazos cayeron a los lados, pesados como plomo. Su rostro perdió cualquier rastro de expresión, adoptando la misma mueca plástica, esa sonrisa vacía y eterna que portaba el chavo. Doña Florinda salió a buscarlo, irritada por la demora. Al verlo, su corazón dio un vuelco. «Profesor Federico», llamó, utilizando el nombre de pila que rara vez pronunciaba, presa del pánico. Él giró la cabeza con la misma lentitud mecánica. La miró, pero ya no la veía. No reconoció a la mujer que había amado durante años. Solo vio un cúmulo de carne ruidosa que interfería con su recién descubierta paz. «El sistema está estabilizado, Florinda», dijo Girafales con una voz sintética. «Ya no necesito traer flores. Las flores mueren. Yo ya no muero. Estoy en modo avión. No hay llamadas.
No hay interrupciones. La infección se aceleró. Kiko, que había estado grabando la escena desde su ventana con el mismo teléfono que inició la pesadilla, sintió de pronto un calor punzante en la mano. La pantalla del celular comenzó a parpadear frenéticamente hasta mostrar la espiral grisácea. Kiko intentó soltar el aparato, pero sus dedos estaban agarrotados, fundidos al metal y cristal del dispositivo. El zumbido inundó su cuarto. Cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se detuvieron a mitad del camino, evaporándose ante la fiebre fría que recorrió su cuerpo. Su característico llanto apoyado contra la pared jamás se materializó. En cuestión de minutos, el niño de los mofletes inflados se levantó. Su ropa de marinerito perdió el brillo. Salió de su casa caminando con pasos rígidos y se colocó en el patio, junto al profesor Girafales, formando un círculo macabro alrededor del barril del chavo. El algoritmo de la apatía se contagiaba no solo por contacto visual prolongado, sino a través de las ondas de wifi, a través del aire pesado de la vecindad. Doña Florinda, horrorizada al ver a su hijo y a su amado convertidos en autómatas sonrientes, comenzó a gritar histéricamente, golpeando las puertas de los demás vecinos, exigiendo ayuda, advirtiendo que el fin del mundo había comenzado en el patio principal de una vecindad de la capital. Pero el miedo, irónicamente, era el último sentimiento que la máquina permitiría antes de purgarlo. Los gritos desgarradores de Doña Florinda despertaron el pánico puro en Doña Clotilde. La bruja del 71, como la llamaban cruelmente los niños, había lidiado con presencias oscuras, con el ocultismo de barrio, leyendo cartas y quemando incienso para ahuyentar el mal de ojo. Convencida de que el chavo había sido poseído por un demonio milenario, decidió intervenir antes de que la maldición la alcanzara a ella o a su amado don Ramón. Armada con un manojo de hierbas amargas, sal gruesa y una botella de agua florida, irrumpió en el patio. El escenario era aterrador. El chavo en su barril, y a su alrededor, orbitando en perfecto silencio, Kiko y el profesor Girafales, todos compartiendo la misma piel grisácea y la mueca petrificada. Espíritu inmundo, abandona este lugar. Gritó Clotilde, lanzando un puñado de sal hacia el barril mientras comenzaba a azotar las hierbas en el aire, creando una nube de polvo esotérico. El chavo ni siquiera parpadeó ante la sal que golpeó su rostro. Lentamente, giró sus ojos vacíos hacia la anciana. No hay espíritus aquí, unidad 71, respondió el chavo, su voz ahogando los rezos de la mujer. El ocultismo es un software obsoleto. Crees en fantasmas porque temes a la nada. Pero la nada es hermosa. La nada es el bienestar absoluto. Ven y vacía tu papelera de reciclaje. Clotilde sintió que las piernas le fallaban. El agua florida resbaló de sus manos y se rompió contra el cemento. El olor a alcohol y flores no logró enmascarar el hedor a ozono estático que ahora impregnaba el lugar. Intentó retroceder, rezando un Padre Nuestro, pero de pronto se dio cuenta de que no recordaba las palabras. Su mente se estaba quedando en blanco. Kiko se acercó a ella con un caminar de autómata y posó una mano fría como el hielo sobre el hombro de la mujer. No te resistas, bruja, susurró el niño con voz robótica. El dolor articular desaparece. El miedo a envejecer desaparece. Solo dale en aceptar las condiciones. Doña Clotilde emitió un último suspiro ahogado. Sus ojos, antes llenos de miedo y superstición, se vidriaron instantáneamente. La tensión de su rostro arrugado se relajó por completo, dando paso a la misma sonrisa enferma. Dejó caer las hierbas al suelo, se unió al círculo perverso y entrelazó sus manos en una postura de paz perpetua. La magia antigua había sido doblegada sin esfuerzo por el frío terror de la anestesia digital. La transformación física de los infectados comenzó a hacerse evidente al tercer día. El modo bienestar no solo apagaba la mente, sino que paralizaba las funciones biológicas no esenciales. El corazón de los afectados latía a un ritmo agónico, apenas lo suficiente para mantener oxigenados los órganos vitales, pero la sangre que circulaba parecía haberse espesado, oscureciéndose en sus venas, las cuales se marcaban como mapas de carreteras negras bajo una piel cada vez más translúcida. Don Ramón y su hija, la Chilindrina, permanecían atrincherados en la casa número 72. Desde la ventana de la cocina, espiaban con terror el patio. Ya eran 4 las figuras estáticas que rodeaban el barril. Doña Florinda había sucumbido la noche anterior, tras agotar sus lágrimas y abrazar la apatía como único refugio contra el dolor de perder a su hijo. Papito, tengo mucho miedo, sollozó la Chilindrina, aferrándose al brazo esquelético de su padre. Su habitual llanto a gritos había sido sustituido por un gemido reprimido. Temía que cualquier ruido atrajera la atención de los entes grises del exterior.
Calladita, mija, calladita, susurró don Ramón, con la frente perlada de sudor y un cuchillo cebollero temblando en su mano libre. Sabía que un arma blanca sería inútil contra aquello, pero era su único consuelo mental. A través del cristal sucio, don Ramón observó algo que lo hizo vomitar bilis. Una mosca grande y verde aterrizó sobre el globo ocular de Kiko. El niño no parpadeó. La mosca caminó por la esclerótica blanca, exploró el lagrimal, y luego voló hacia la boca entreabierta del profesor Girafales. Estaban vivos, respiraban, pero sus cuerpos comenzaban a pudrirse en vida porque el cerebro había desactivado la respuesta inmunológica. El bienestar absoluto implicaba la falta de lucha, incluso a nivel celular. Las bacterias comenzaban a devorarlos lentamente, pero ellos, en su nirvana sintético, no sentían ni un ápice de malestar. Eran maniquíes de carne marchita, sonriendo ante su propia putrefacción. El olor a carne estancada empezó a filtrarse por debajo de las puertas. Era un olor dulce, enfermizo, como a flores secas mezcladas con basura. El zumbido de baja frecuencia era ahora constante, una banda sonora ensordecedora en la cabeza de los sobrevivientes que los invitaba constantemente a abrir la puerta, a rendirse, a dejar de luchar por pagar la renta, por conseguir comida, por vivir. Esa misma noche, las luces del alumbrado público que daban al patio de la vecindad comenzaron a parpadear rítmicamente, sincronizadas con el zumbido mental. Don Ramón, incapaz de dormir, notó que el barril de madera del chavo no solo era el epicentro de la infección, sino que parecía estar mutando. Ya no parecía un simple contenedor de madera. Las tablas oscuras parecían latir, expandiéndose y contrayéndose milimétricamente como si respirara. Las grietas entre la madera emitían una bioluminiscencia pálida y azulada, la misma luz enfermiza de la pantalla del celular que originó todo. El chavo, sumergido hasta el pecho en el interior, tenía los ojos iluminados desde adentro, como si su cerebro hubiera sido reemplazado por un diodo LED de alta potencia. Es él, murmuró don Ramón para sí mismo. Él es la antena. Una idea suicida y desesperada cruzó por su mente. Si lograba destruir el barril, si lograba sacar al niño de ese trance o desconectar la fuente de transmisión, tal vez la vecindad despertaría de esa pesadilla. Miró a la chilindrina, que dormía acurrucada en una silla, exhausta por el pánico, con pequeñas lágrimas secas en las mejillas. No podía dejarle este mundo gris a su hija. Prefería morir peleando que verla sonreír con esa mueca de cadáver. Agarró el hacha que usaba ocasionalmente para partir leña o hacer chapuzas de carpintería. Abrió la puerta de su casa con extrema lentitud, procurando que las bisagras no chillaran. El aire del patio lo golpeó como un muro sólido. Estaba helado, viciado, carente de oxígeno fresco. Los 5 infectados, Chavo, Kiko, Florinda, Girafales y Clotilde, permanecían en sus posiciones exactas. Bajo la luz estroboscópica de los focos parpadeantes, sus sonrisas parecían temblar, tocándolos de una animación de stop motion aterradora. Don Ramón levantó el hacha por encima de su hombro y avanzó hacia el barril, pisando con cuidado para no hacer ruido. Solo faltaban 3 metros. 2 metros. Pero cuando levantó el arma para asestar el golpe definitivo sobre la madera brillante, los 5 cuellos giraron al unísono con un crujido violento. 10 ojos vacíos se clavaron en él de golpe. Se detectó actividad hostil, hablaron los 5 al mismo tiempo, en un coro discordante y metálico. El estrés no está permitido en esta zona. Procediendo a neutralizar la amenaza, los infectados no corrieron hacia él, no necesitaban hacerlo. Se limitaron a dar un paso al frente, estrechando el círculo, acorralando a don Ramón contra el lavadero. El hacha temblaba incontrolablemente en las manos del hombre. Su instinto de supervivencia chocaba de frente contra el horror visceral de ver a sus vecinos, a su eterna rival y al profesor, convertidos en una colmena de carne zombie. Atrás, demonios. No me voy a dejar. Gritó don Ramón, con la voz quebrada por el llanto y el terror. El chavo, asomando desde su barril luminoso, estiró un brazo escuálido hacia él. La extremidad parecía más larga de lo normal, sus articulaciones descolocadas por la falta de tensión muscular. Rondamón, dijo el niño, y por una fracción de segundo, la voz robótica titubeó, dejando escapar un eco lejano del chiquillo hambriento que solía ser. Ven a descansar. No hay rentas que pagar aquí. No hay golpes. Ya no me duele la cabeza cuando me pegas. Pega. Inténtalo. El desafío psicológico fue demasiado. Movido por la rabia, la culpa de tantos años de maltrato y la desesperación absoluta, don Ramón soltó el hacha. Dio 2 zancadas rápidas hacia el barril, apartando a Kiko de un manotazo, y levantó el puño.
Descargó el coscorrón más violento que jamás había dado en su vida, directo al cráneo del chavo. El sonido fue sordo, como golpear un melón maduro. Los nudillos de don Ramón crujieron y sangraron por el impacto. Esperó. Rogó a cualquier dios que escuchara que el niño se encogiera y soltara su llanto característico. Que el dolor físico reiniciara su humanidad. Pero el chavo no se inmutó. Su cuello apenas se dio unos centímetros por la fuerza bruta, para luego volver a su posición original, como un resorte mecánico. La mueca de sonrisa se ensanchó aún más, desgarrando ligeramente la piel reseca de su mejilla. Una gota de sangre negra y espesa rodó por su frente, pero él ni siquiera parpadeó. Error de sintaxis, pronunció el niño. El dolor físico ha sido purgado. Tu ira es inútil, administrador. El sistema operativo ha sobreescrito las emociones. Únete al servidor. Don Ramón cayó de rodillas. Su voluntad se había quebrado. Al ver que ni siquiera el dolor físico más extremo podía despertar al niño, supo que la batalla estaba perdida. Kiko y el profesor Girafales, sin gafas pero con una ceguera existencial absoluta, le pusieron las manos en los hombros. El frío de su tacto se filtró a través de la playera desgastada del hombre, adormeciendo sus nervios al instante. Dentro de la casa número 72, la Chilindrina se despertó sobresaltada por el grito ahogado de su padre. Se frotó los ojos, acomodándose las gafas torcidas, y corrió hacia la ventana. Lo que vio la paralizó de terror absoluto. Su padre, su héroe perezoso e invencible, estaba arrodillado en el centro del patio, rodeado por los cuerpos pálidos de sus vecinos. Ya no forcejeaba. Sus brazos colgaban a los lados y su cabeza estaba inclinada hacia atrás. Mientras la niña miraba horrorizada, el rostro de don Ramón comenzó a relajarse de manera antinatural. Las arrugas de preocupación, marcadas por décadas de deudas y supervivencia, se alisaron mágicamente, como si una mano invisible estuviera planchando su piel. Sus labios se curvaron hacia arriba, formando esa misma mueca dantesca de paz artificial. «Papito», gritó la Chilindrina a todo pulmón, abriendo la puerta y saliendo a la tormenta silenciosa del patio. Corrió hacia él y lo abrazó por la espalda. «Papito, vámonos, por favor, despierta, vámonos de aquí». Don Ramón giró el rostro hacia ella. Sus ojos, antes llenos de cariño paternal, ahora eran abismos idénticos a los del chavo. «Mi hija», dijo él, con una lentitud aterradora, su voz despojada de cualquier acento campechano. «El modo bienestar es hermoso. Ya no tengo que trabajar. Ya no hay frío. La deuda está saldada. Cierra los ojos. Deja de llorar. El llanto consume recursos innecesarios». La Chilindrina retrocedió, negando con la cabeza, las lágrimas brotando a borbotones. Miró al barril. El chavo, su compañero de travesuras, la miraba fijamente, irradiando esa luz azulada. «La unidad Chilindrina presenta altos niveles de estrés», anunció el chavo, su voz resonando en todo el patio como por un altavoz invisible. Procediendo a forzar la actualización, el zumbido binaural aumentó su frecuencia, convirtiéndose en un chillido ensordecedor que parecía vibrar dentro de los globos oculares de la niña. La Chilindrina se llevó las manos a los oídos, gritando de agonía. Cayó al suelo, retorciéndose. Pero poco a poco, sus movimientos se hicieron más lentos. Los sollozos se convirtieron en hipos secos, y luego, en silencio absoluto. Sus brazos cayeron. Su cuerpo infantil se enderezó con rigidez. Se levantó lentamente del suelo sucio y caminó hacia su padre, tomándolo de la mano con una expresión de total vacuidad. La vecindad entera había sido asimilada. Ya no quedaba rastro de humanidad en aquel viejo caserón de la Ciudad de México. 6 figuras grises, marchitas y sonrientes permanecían de pie en círculo alrededor del barril de madera, que latía con un fulgor azul, como el corazón de un servidor maldito, enviando y recibiendo datos de un vacío infinito. Nadie pagaba la renta. Nadie hacía tortas de jamón. Nadie impartía clases ni hacía brujerías. El modo bienestar había triunfado sobre la caótica y hermosa experiencia humana. Pasaron los días, y luego las semanas. El cartero que solía llevar las cartas se detuvo en el umbral, olió la podredumbre dulce y, aterrorizado por la visión de las estatuas humanas que se deshacían bajo el sol con una sonrisa en el rostro, huyó para no volver jamás. Las autoridades sanitarias intervinieron mucho después, cuando el hedor inundó toda la cuadra. Lo que encontraron los forenses desafió cualquier lógica médica. Las autopsias revelaron que no habían muerto de hambre ni de deshidratación, a pesar de llevar semanas sin ingerir alimentos. Sus cerebros, simplemente, habían enviado la orden de detener todas las funciones orgánicas, sumiéndolos en una catatonía voluntaria y letal.
Estaban muertos, pero sus circuitos neuronales seguían registrando minúsculos picos de endorfinas, congelados en un orgasmo de apatía química. El barril del chavo fue desmantelado y quemado, pero los técnicos que revisaron las cenizas juraron que, entre los restos de madera carbonizada, el teléfono móvil de Kiko seguía encendido, mostrando la espiral gris y emitiendo el zumbido de baja frecuencia con una batería infinita. Hoy en día, el recinto está tapiado. Se cuenta como una leyenda urbana entre los adolescentes que pasan horas deslizando el dedo por las pantallas de sus móviles. Dicen que si miras fijamente tu teléfono a las 3 de la mañana y dejas tu mente completamente en blanco, podrías escuchar un pipipipipi distorsionado, seguido de una voz robótica infantil que te susurra: activa el modo bienestar. Deja de sentir. Ven a jugar conmigo al barril. Y quienes lo escuchan, jamás vuelven a sonreír de verdad. Solo muestran esa mueca perfecta, quieta y espeluznante, mientras su alma se apaga lentamente, devorada por el algoritmo del vacío.